¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente video es explicativo de cómo realizar el cómputo métrico de mampostería de nivelación. En general, la mampostería de nivelación es el rubro consecutivo a cimiento de piedra bruta colocada, donde nosotros sobre la cimentación colocamos la mampostería de nivelación como elemento de transición entre el muro de la vivienda, o sea, en este caso la mampostería de elevación, y la fundación, a fin de que se redistribuyan mejor las cargas y los pesos existentes del techo y otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de determinar en este rubro? En los rubros de mampostería se determina en este caso la superficie, es decir, los metros cuadrados de la superficie lateral. Considerando que nuestro elemento corresponde a un elemento prismático, lo que nosotros hacemos es determinar el área lateral de ese elemento. Es decir, determinar el valor de la longitud y la altura. Entonces obtenemos el área de superficie, que va a ser L por H. El valor de la altura para nosotros es un valor constante, aunque tampoco necesariamente es constante porque depende de la inclinación que tenga la edificación. Si tiene una pequeña inclinación, las alturas cambian porque se pueden tener alturas iniciales, altura H1 y altura H2. Pero si nosotros consideramos que es una construcción básicamente casi horizontal, entonces no va a haber tanta diferencia entre las alturas y tendríamos un valor único de altura que sería obviamente igual la H1 con la H2. Entonces, en este caso, para nuestro cómputo métrico, nosotros vamos a optar que este valor es constante. Vamos a optar una altura de 30 centímetros o lo equivalente a 0,30 metros de altura, y por ende lo que necesitamos conocer es el valor de la longitud. Para realizar el cómputo métrico, nosotros no tomamos la longitud más larga, sino tomamos la longitud de eje a eje. L siempre tiene que ser longitud de eje a eje. Y de esa manera, obviamente, obtener todo el área correspondiente a la figura que nosotros estamos considerando. Entonces, en el trazado, nosotros respetamos la misma condición que adoptamos anteriormente para cimentaciones. Es decir, vamos a tener, en primer caso, nivelaciones que sean concéntricas y nivelaciones que sean excéntricas. Entonces, según el mismo criterio que adoptamos anteriormente, las paredes que tenían cimentaciones excéntricas van a tener también nivelaciones excéntricas, y las paredes que tenían cimentaciones concéntricas van a seguir teniendo nivelaciones concéntricas. Entonces están directamente relacionados a la cimentación de piedra bruta colocada que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, todas las paredes que tengan excéntricas, su nivelación, o sea, su cimentación, van a tener la nivelación también excéntrica. Entonces, en este caso ya sabemos cuál es la expresión que nosotros vamos a adoptar para el cálculo. Y lo que tenemos en cuenta en este caso es la siguiente condición cuando nosotros tenemos mamposterías que tienen nivelación excéntrica, considerando obviamente las paredes perpendiculares. Entonces, en este caso, si tenemos esta longitud, a considerar que esto es la longitud inicial, tenemos que una de las paredes tiene nivelación concéntrica y excéntrica al mismo tiempo, independientemente de cuál sea el tipo de nivelación que yo tenga para esta pared. Lo que a mí me interesa saber es obviamente la longitud de eje a eje. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo acá? La misma condición, ¿verdad? Yo sé que esto es excéntrica, pero esta es excéntrica. Y esto es concéntrica.
lo que yo tengo que hacer para determinar la longitud de eje a eje, en este caso este sería el eje de sería la pared perpendicular 1 y el eje de la otra, el otro elemento. Entonces, estaría teniendo la longitud que yo necesito, que es la longitud de eje a eje. Voy a poner que esto va a ser L1, o la longitud que voy a calcular. Entonces esa longitud va a ser igual a la longitud inicial menos dos valores. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos estos valores. Esto representa para nosotros el ancho de la nivelación sobre 2. Y en este caso nosotros restamos este pequeño segmento de acá, que para nosotros representa el mismo valor que teníamos para cimentaciones. Ancho de la pared sobre 2. Entonces, si nosotros tenemos una pared que tiene de manera perpendicular a la que estamos calculando una nivelación excéntrica, nosotros le restamos el ancho de nivelación sobre 2. Y si es concéntrica, le restamos el ancho de pared o de la pared sobre 2. Entonces, este valor que nosotros vamos a restarle depende de si esto es excéntrica y esto es concéntrica. Siempre refiriéndonos a las paredes perpendiculares de la que estamos analizando. En este caso, esta es la pared perpendicular 1 y la pared perpendicular 2, considerado obviamente en el extremo de la línea que nosotros queremos calcular. Entonces, si es la pared 1 la que estamos calculando, miramos cuáles son las paredes que están de manera perpendicular a ella y verificamos si es excéntrica o concéntrica la nivelación de esas paredes, para saber qué valor restarle. Entonces, la relación es que si es excéntrica, el valor a restar para nosotros es directamente el ancho de nivelación sobre 2. Y si es concéntrica, tenemos que es el ancho de la pared sobre 2. Entonces, como vimos en cimentaciones, tenemos la misma condición, que si en el caso nosotros tenemos una pared que está en sus extremos con dos paredes perpendiculares a ella y esas paredes tienen nivelaciones concéntricas ambas al mismo tiempo, consideramos en este caso obviamente si esto es concéntrica y concéntrica, teniendo en cuenta el valor a ser restado para obtener la longitud de eje a eje, independientemente de cuál sea la nivelación de esta pared que nosotros consideramos, tenemos primeramente esta longitud que va a ser la longitud inicial, la longitud más larga que podemos tener de la pared, siempre en una misma línea. Entonces la longitud que nosotros queremos tener de eje a eje, que va a ser en este caso esta longitud, va a ser igual a la longitud inicial menos, en este caso, el ancho de pared sobre 2 menos el ancho de pared sobre 2. Entonces, como ven, el valor que yo le resto en este caso corresponde a 2 veces la consideración de que las paredes perpendiculares a la que estoy analizando son concéntricas. Concéntrica y concéntrica. Entonces, para el caso que nosotros tengamos una pared con dos
perpendiculares a ella que sean excéntricas, obviamente ya sabemos que el resultado va a ser restar 2 veces el valor de excéntrica para la longitud de nuestra pared analizada. Es decir, tenemos esta condición de acá, el ancho de la cimentación de la nivelación va a ser esta, y vamos a considerar que este sea la posición del eje de la pared analizada. Entonces, como tenemos que ambos son excéntricas, excéntrica y excéntrica, y nosotros tenemos la longitud inicial y queremos determinar la longitud de eje a eje, entonces nuestro cálculo va a ser igual a la longitud inicial menos ancho de nivelación sobre 2 menos el ancho nivelación sobre 2. Entonces los valores son constantes de lo que nosotros vamos a restarles, y obviamente en este caso el ancho de la cimentación, de la nivelación, para nosotros ya va a ser un valor fijo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ancho de nivelación es siempre 15 centímetros más el ancho de la pared. En este caso, todas nuestras paredes tienen un ancho de 15 centímetros, 0,15 metros. Entonces, el ancho de nivelación para nosotros va a mantenerse en 30 centímetros. Entonces, esto es un valor fijo para nosotros. Este es otro valor fijo para nosotros. Entonces ya tenemos el ancho de la nivelación, ya tenemos el ancho de la cimentación de la pared, digo bien. Entonces lo único que nosotros tenemos que determinar en todo esto es determinar la longitud de eje a eje. Para ello nosotros tenemos que calcular las longitudes más largas, que son estos elementos que nosotros tenemos acá. Y eso nosotros lo obtenemos desde el plano arquitectónico, teniendo siempre en cuenta la longitud más larga posible para cada elemento que consideramos. Por ejemplo, la pared 2 tiene que ser esta longitud, la que nosotros consideramos, que obviamente está representado por este valor de acá. Y de esa manera obviamente ir obteniendo las diferentes longitudes. Como por ejemplo la pared, esta era la pared 7, tiene en cuenta esta longitud. Entonces tenemos que determinar la longitud a partir del plano arquitectónico. Y de esa manera ir restándole los valores correspondientes a cada tipo de nivelación que nosotros tengamos de manera perpendicular a cada pared. Es decir, para la pared 7 tenemos en cuenta la pared 3 y la pared 1. Y de esa manera vemos sus tipos de nivelación y sabemos qué valor restar. Entonces, de esta manera nosotros obtendríamos el área de manera individual, es decir, tendríamos área 1, área 2, área 3, si queremos calcular de esa manera, o esto sería obviamente H por L1, H por L2, después tendríamos H por L3 y así sucesivamente, hasta llegar a A10, que sería H por L10. Otra manera también es calcular el área total, que va a ser igual a H por la longitud total, que para nosotros L total es igual a L1 más L2 más L3 más hasta llegar a L10. Es decir, teniendo toda la suma de longitud de eje a eje, yo multiplico al final nada más ya por la altura y ese sería el área del cómputo métrico. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. El área de cómputo métrico de nuestra mampostería de nivelación. Entonces de esta manera se tendría que hacer el cómputo métrico.